Luego del informe publicado por la cadena internacional de noticias Univisión sobre un supuesto involucramiento del presidente Juan Orlando Hernández en una conspiración en la que se utilizó dinero del narcotráfico en campañas políticas y en lo que se menciona también al mismo Porfirio Lobo Sosa, Pepe Lobo, como se le conoce popularmente, ha salido a desvirtuar las acusaciones en su contra, pero también le ha solicitado la renuncia al actual gobernante Juan Orlando Hernández y dice él que esto es para que estén en igualdad de condiciones con Manuel Zelaya Rosales y los tres se defiendan de los señalamientos que son bastante parecidos. En su participación, el expresidente Lobo Sosa le recordó al actual mandatario que en su discurso siempre ha dicho que nadie está por encima de la ley. Como nadie está por encima de la ley, quiere decir que nadie puede escudarse en la ley. Y la única forma de no escudarse en la ley es, mire, pongo mi renuncia o pido un permiso por mientras duran las investigaciones. Y todo el mundo parejito. Manuel Zelaya, el presidente actual Pepe Lobo, como dije aquel, igualitos, que nadie esté encima. Según Lobo, el brazo de la justicia debe de alcanzar a todos por igual y en este momento el presidente Hernández es el jefe del Ejecutivo y tiene el control de las instituciones. Él debe renunciar a su cargo. Y miren, y no es simplemente por lo que ha dicho aquel allá. Cuando piden información, ¿a dónde la piden? A la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Si yo estoy en la presidencia, entonces, ¿qué voy a dar? El exmandatario le aclaró al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado que la extradición se aprobó en su gestión y por ende no es una bandera que le pertenece. Se los digo de frente. Se luchó contra la delincuencia. La ley de extradición fue en mi gobierno, yo la negocié directamente con Estados Unidos y me acompañaron los funcionarios que debían de acompañarme. Pero el que mandaba era este que está aquí. Punto. Documentos difundidos por la cadena Univisión en Estados Unidos indican que el actual presidente participó junto a Lobo y otros exfuncionarios del periodo 2010-2014 en una conspiración para utilizar más de 1.5 millones de dólares, producto del narcotráfico, para utilizarlo en campañas políticas. Olman Uclés, Telenoticias. Y estas reacciones se desprenden de un informe publicado por la cadena de noticias Univisión que señala al presidente Juan Orlando Hernández como implicado en una conspiración en la cual se utilizaron 1.5 millones de dólares producto del narcotráfico para financiar campañas políticas. El mandatario respondió a estas acusaciones asegurando que las mismas son falsas y forman parte de una venganza orquestada por narcotraficantes a los que asegura ha combatido en su gobierno. De falso y perverso calificó este fin de semana el presidente Juan Orlando Hernández los señalamientos en su contra que hace el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, un narcotraficante hondureño que enfrenta y colabora con la justicia de los Estados Unidos. Es falso. Y lo decimos categóricamente porque estas aseveraciones son perversas, falsas acusaciones que realiza un traficante de drogas que se identifica como Alexander Ardón. De lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso que no está relacionado a una acusación directa a mi persona. El exalcalde declaró en los Estados Unidos que financió con $2 millones la campaña política del expresidente Porfirio Lobo Sosa y 1.5 millones de dólares la del actual mandatario. El presidente Juan Orlando Hernández, quien no vaciló en calificar esas declaraciones como una venganza del crimen organizado por todas las medidas que ha tomado contra la delincuencia común y organizada. Es una venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer. Y es lógico esperar la reacción de estos criminales, tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha
pero no nos vamos a detener. El presidente Hernández salió a defenderse personalmente y a su gobierno, al tiempo que califica las declaraciones de Ardón como infundadas y sin ningún sustento, mismas que contrastan con la realidad de su gobierno, que libró y libra una batalla sin precedentes para liberar al país del control de los narcotraficantes. Pueblo hondureño, estas campañas no son ni más ni menos que las represalias ante todas las medidas que hemos tomado en contra del narcotráfico del mundo criminal. La extradición, la reacción viene de los narcotraficantes, sus asociados y sus aliados políticos. Explicó que desde antes de ser presidente viene apoyando la lucha contra el crimen organizado y prueba de eso es que se aprobó la extradición, la ley de combate al lavado de activos, ley de privación de dominio, se impulsó la depuración policial y un fortalecimiento de las agencias de seguridad, acciones que hoy desatan la venganza en contra del presidente que hizo lo que tenía que hacer, señaló el mandatario. Contra del narcotráfico. Bueno, ahí lo apreciaban ustedes. Ayer el presidente de la República en conferencia de prensa salía a defenderse él de manera personal como presidente y también a defender su gobierno. Pero también hoy líderes de su partido han salido a defender al Partido Nacional y también han salido pues a defender la actual administración de gobierno. Yo siento que esto es cuestión al ámbito privado, es una discusión interna entre ellos dos, que hoy el presidente Lobo debe recordar que él, cuando se destapó el caso de corrupción del Seguro Social, él reconoció públicamente que sabía de esos casos y guardó silencio porque estaba en la campaña electoral en ese momento, que si él hubiese dado a conocer los casos de corrupción, hoy el que él quiere a la salida no hubiera estado en el poder. Crimen organizado se ha infiltrado en toda la clase política hondureña, desde alcaldes, diputados, hasta llegar a la clase más alta, donde de una u otra manera hay la competencia hacia la presidencia de la República. Y que el señalamiento venga de Estados Unidos, pues eso nos dice que tenemos que seguir trabajando para que la justicia hondureña y la institucionalidad hondureña investigue todo esto. Entonces, evidentemente, a quienes están molestos, a quienes les ha golpeado, quienes están disgustados con el presidente, evidentemente van a salir al ataque. Sabíamos que esto iba a pasar, le repito lo que le dije al inicio, toda acción tiene o trae una reacción, y la reacción justamente de esta gente que sabe que se está enfrentando a la justicia estadounidense, que no es fácil su posición y que tampoco es fácil que salgan del enredo en el que están, pues vamos a atacar a quien nos tiene en esta situación. Obviamente no esperamos que aquellos que se sientan afectados porque se impulsa la justicia en nuestro país es que van a tirar flores, obviamente van a criticar, y probablemente no sea el único ataque, seguro que a algunos otros al darse cuenta van a intentar atacar también al presidente Hernández. De hecho, es a lo que ya nos tienen acostumbrados. Estamos conscientes de que esto es una campaña, ¿verdad?, para buscar reducción de penas. Es un juego que se hace en los Estados Unidos normalmente, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en noticieros, lo hemos visto en la vida diaria, y en los Estados Unidos eso se juega, ¿verdad? Querer conmutar condenas versus acusaciones, pero el tema es que las acusaciones tienen que llevar sustentos de pruebas. Sabemos que existen muchas consecuencias, como cuáles, por ejemplo, esto, que narcotraficantes sin base, solamente con una declaratoria, quieran entonces manchar todo el trabajo que se ha realizado en Honduras. Y el Partido Nacional, el pueblo hondureño, diferentes sectores, entendemos que esta lucha con el narcotráfico debe seguir, y es lo que le hemos venido a decir al presidente Hernández el día de hoy. Dos expresidentes y un expresidente manchados, vinculados en temas de narcotráfico. ¿Qué significa? Bueno, que tenemos una clase política y probablemente una sociedad enferma. Esta situación no se ha dado en ningún país del mundo, ni siquiera en Colombia, donde los políticos y los traficantes han mantenido una alianza transversalmente sostenida en el tiempo. Se ha dado el fenómeno que, independientemente de la afiliación política, se hagan este tipo de acusaciones. Decir que son ciertas o no es especulativo.
Lo que sí es necesario es que los órganos internos de Honduras, si no están contaminados, hagan ejercicio de una labor de investigación. En esto tiene que ver el Congreso por la trascendencia de un asunto de interés nacional, la Comisión de Política Limpia, el propio Ministerio Público. Lo imperdonable de esto sería que no hubiera una respuesta clara a la sociedad que se decepciona de lo que está pasando en cuanto a la imagen del país. Ahora bien, en otro apartado, el expresidente Porfirio Lobo Sosa ha salido hoy ante la población hondureña y ha pedido la renuncia del presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, para someterse en igualdad de condiciones a la justicia. ¿Cómo lo valora usted? Pues yo lo veo como un argumento retórico. Vi que con alguna complacencia el presidente Lobo hizo este comentario que ya es reiterativo. En lo que debemos estar claros es que esta es la punta del iceberg. Este es el inicio de una serie de denuncias y acusaciones que el propio presidente en funciones ha reconocido que se van a dar, pero que recuerde usted que no es simplemente el hecho de que un imputado acuse a su capricho a una persona, sino que tienen que haber algunos elementos o datos de prueba complementarios que verifiquen la certeza de esta declaración. Eso no se ha dado todavía y por eso hay que esperar que vengan otros acontecimientos que pudieran derivar en esta situación, pero eso ya es una decisión personal del presidente de la República y del Congreso, si quisiera hacer un juicio político. Y con eso me gustaría que ampliáramos un poquito qué escenarios le deparan al actual presidente, porque se trata de un fiscal de mucho peso en Estados Unidos quien ha emitido este documento y que lo vincula en temas vinculados al narcotráfico, valga la redundancia. Sí, pero recuerde que estos delitos han tenido un impacto en Estados Unidos y que en Honduras, dado el sistema no republicano en que vivimos, el poder controla a otros poderes. Entonces es muy difícil que se vaya a dar una situación, un sacudimiento político, pero todavía es temerario decir qué va a pasar, porque esto es el principio de un proceso que se ha estado conociendo desde el inicio de este año y que supuestamente debería culminar a la altura del mes de diciembre de este año, dependiendo de los acontecimientos del juicio en octubre, donde el hermano del presidente va a ser seguramente condenado. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga cuestionó en su homilía de este domingo la avaricia, dice que atesoran mucho, sí, bueno, la arremetió contra los narcotraficantes, a quienes dice, ¿de qué les sirve atesorar tantas riquezas si al final no la van a disfrutar? Tanta gente se queda con la boca abierta viendo las mansiones que les han confiscado a los narcos. Esos sí fueron inteligentes, ¿cómo no? También para ellos vale la parábola. Necio, ¿de qué te sirven los miles de millones si estás en la cárcel para el resto de tus días? ¿Qué vas a disfrutar de eso? ¿Ven por qué digo que esta parábola tiene mucha actualidad entre nosotros? La gente dice, no, hay que aprovechar. Y a veces te dieron un puesto en una empresa o en un gobierno para que te defendas. ¿Y qué quiere decir para que te defendas? Para que meta las uñas donde no debe meterlas. Y después, ¿cuánta gente opina? Este señor es tonto, le dieron un puesto y salió pobre. Ese es el criterio del mundo, ese es el criterio del necio. ¿De qué le sirve a uno si estuvo sirviendo en alguna posición y aunque pueda salir lleno de cosas o lleno de dinero, ¿de qué le sirve si tiene su conciencia manchada? ¿De qué le sirve si amasó riquezas matando? Ahí están los famosos extraditados, ahí están. ¿Qué se llevan y qué harán en una cárcel el resto de sus días? ¿Podrán disfrutar siquiera de un centavo? Qué triste aquel que acumula, amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.